siempre. Toda mi vida desde que yo era un niño. Tuve la misma pregunta. ¿Por qué teníamos que envejecer y morir? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos creemos creaciones perfectas y únicas si al final de todo moriremos? O al menos pensaba eso desde que murió mi madre, debido a una enfermedad que tenía desde que nació. Perderla a ella y las últimas palabras que me dijo fue lo que estuvo en mi cabeza toda mi vida. Ella me dijo que fuera fuerte y ayudara a mi padre, que también debe estar triste. Ten una larga vida, hijo mío, y disfrútala, ya que solo tienes una. Ni una más ni una menos. ¿Por qué? Porque mi madre me dejó. Porque ella murió. Porque tenemos que envejecer y morir. Siempre le decía a mi padre lo mismo. Pero siempre recibía la misma respuesta. Llegar a ser anciano e incluso morir son parte de la belleza natural que tiene el ser humano. Pueden parecer debilidades, pero gracias a ellas nuestras vidas son más valiosas y honorables. Nunca pensé lo mismo que mi padre, pero a él tampoco le importa si yo pensaba lo mismo. Yo sé que no soy el único que se preguntó lo mismo, pero al menos yo seré el único que intentará vivir para siempre, desafiar a la misma naturaleza y a Dios. Mi padre era un médico tradicional y fue así como conoció a mi madre. Él era su médico personal, se llegaron a enamorar, se casaron y yo nací. Desde niño me enseñó sus conocimientos del cuerpo humano y cuando él murió yo tomé su lugar. Como los seres humanos son imperfectos, nunca falta que nos enfermemos de cualquier cosa. Iba de pueblo en pueblo ayudando y sanando campesinos. Era una vida monótona y sin sentido, era infeliz, y lo peor es que me da asco ver a las demás personas y a mí mismo por ser una criatura imperfecta. Nunca me pude quitar ese trastorno, hasta pensaba acabar con mi propia y aburrida vida. Pero un día cuando traté a una anciana que padecía de una neumonía, ella me dijo en tono de broma: extraño mi vida de antes cuando era más joven, si tan solo existiera el lirio de araña azul para volver a ser joven. ¿Lirio de araña azul? ¿Volver a ser joven? ¿De qué diablos habla esa anciana? Fue lo que pensé en ese momento. Y pregunté: ¿de qué es lo que habla, señora? ¿O acaso no sabes de esa leyenda? ¿Leyenda? ¿Cuál leyenda? No la entiendo nada, señora. No me sorprende, solo la conocemos la gente de por aquí y no los forasteros. Además ya casi nadie se la cuenta a sus hijos y solo corre por la boca de nosotros, los ancianos. Pues entonces te la contaré mientras terminas de hacer tus medicamentos, como recompensa de salvar la vida de esta aburrida anciana. Pues de generación en generación se decía que existía una flor. Para ser más específico, un lirio. Esta tenía de particular sus hermosos pétalos delgados, de un intenso color azul oscuro. Esa flor era hermosa, pero irradiaba un aura muy particular y solo traía mala suerte e infortunio a las personas que se apoderaban de ella. Ya que se dice que esa flor la puso en la tierra el mismo señor de las tinieblas, o como lo conocen actualmente, Lucifer, diciendo que quien la encuentre tendrá la inmortalidad y juventud eterna, a cambio de su humanidad. Nadie quiso buscarla e incluso muchos dudan de su existencia. Mis antepasados la llamaban antes la flor del infierno, pero actualmente ya la conocemos como el lirio de araña azul por su color llamativo. No tengo idea si una flor como esa existe o no, y qué efectos tendría en nosotros los humanos, pero mucha gente que vivía antes en este pueblo desde que yo era niña, me dijeron que la llegaron a ver, y era igual a como la describían las historias, pero nadie quiso tratar con ellas por el miedo que tenían. Bueno, ya da igual si existe o no. Yo nunca intenté buscarlas y ya tú decides si creer o no, pues de eso trata las leyendas o mitos. ¿Verdad? Inmortalidad. No sé qué creer, nunca fui una persona creyente a mitos o leyendas urbanas, pero nunca escuché esa historia que esa anciana me contó. No dormí mucho esa noche. Ni la noche siguiente. Pues si ese lirio en verdad existe, entonces encontré la cura para mi trastorno y una razón para no quitarme la vida justo en este momento. La anciana me dijo que esa leyenda es propia de ese lugar, así que me quedaría por esta zona. Si ese lirio existe, este no debe que ser muy lejos de este lugar, ya que la gente que creó la historia deberían haberlo visto por aquí cerca. Empecé buscando por las montañas cercanas, pero no hubo ninguna flor morada que creciera aquí. Si en verdad existe, tengo que encontrarla. Le pregunté a algunas personas de ese pueblo, pero muchos no conocían la historia.
¿Será que esa vieja me mintió? No. 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 Mañana iré a un páramo cercano cerca de la aldea y si no la encuentro, ya me daré por vencido. Llegué por la noche. Pero por las ansias que tenía, empecé mi búsqueda, en medio de la oscuridad con ayuda de un faro, no perdería el tiempo. Me sentía tan frustrado ya que en ese páramo ni siquiera veía ninguna flor. Nada de lo que crecía en ahí tenía una maldita flor. No. 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 Todo. Para nada. Tengo que aceptar que al final de todo, eso de la inmortalidad es una fantasía, un privilegio, que solo tienen los dioses y los demonios, y alguien insignificante como yo no está destinado a vivir para siempre. What is? When did you last go outside? When did you last see your friends? Your family? Veo que tú sí eres un humano bastante persistente. Muchos intentaron buscar la flor que yo planté en este mundo hace mucho tiempo y otras hasta las encontraron por accidente. Pero tú eres el primero que yo veo que en verdad la desea sin importarle las consecuencias que dicen y ese fue lo que me atrajo a este lugar. Ya que los tipos como tú son los que vale la pena que me aparezca para hacer un buen trato. ¿Qué diablos era esa cosa? Pero ahora que lo veo bien era un demonio en persona. Estaba temblando de miedo. Nunca pensé que se me haría presente esa cosa tenebrosa. ¿Qué es lo que quieres? ¿Acaso ya estoy muerto y viniste a llevarte mi alma? No vine por tu alma, que es lo que todo demonio hace. Veo en ti tu deseo de ser inmortal y vivir para siempre. Pues la flor que tú buscas solo crece en el infierno y yo fui quien la trajo a este lugar y te puedo dar una pista para que la puedas encontrar. Pero a cambio de la inmortalidad, tú cumplirás un favor que yo te pediré en otro momento. ¿Aceptas la propuesta? No sabía qué responderle, pero si ese demonio era real, eso significa que esa flor sí debe existir en verdad, pero qué favor tengo que cumplirle a ese demonio, y si es una trampa. Pero ya nada más me importa, más que vivir para siempre, sin importar qué maldad me pedirá ese demonio después. Así que acepté, haré un trato con él. Muy bien, pues la flor que buscas solo florece durante el día así como en el calor del infierno, y no solo eso sino que también solo florece durante determinado tiempo. Dirígete a un valle hacia el norte a unos 10 días de aquí. Te darás cuenta porque hay una pequeña aldea de leñadores en lo bajo. Y lo encontrarás cerca de una cascada en la cima de una montaña del lugar, pero como ya te dije solo florece durante el día, pero tienes solo esos 10 días porque después tendrás que esperar un año para que florezca otra vez. Muy bien, ahora que cumplí con mi parte del trato yo ya me marcho de aquí, y recuerda, nos volveremos a ver. Después de despedirse el demonio y yo nos dimos las manos para cerrar el trato. Vi como su mano se encendía en llamas al tocarlo, quemando mi mano en el proceso. Después de eso él simplemente se desvaneció. Luego desperté tirado en el suelo, al parecer me había desmayado, por poco pensé que lo que había vivido solo era un mal sueño, pero al ver la quemadura en mi mano, entendí que era real y en verdad hice un trato con un demonio. Seguí entonces sus instrucciones, buscaría ese valle e iría por el lirio. Pasaron los 10 días y ya había llegado a lo que parecía la aldea. Había muchas montañas pero solo veía una que tenía un pequeño riachuelo que emanaba de ella. Y recordé que el demonio me dijo que crecía cerca de una montaña, veía que una familia vivía cerca de ese lugar un poco apartado del pueblo.
pero no le di importancia. Cuando llegué, lo había encontrado, era justo como me lo dijo la anciana, un lirio de flor azul intenso con pétalos delgados. Finalmente lo había conseguido, vi que no había muchos brotes de dicha planta, así que arranqué todas las flores que pude, y bajé al pueblo para buscar un lugar donde descansar e instalarme, ya que ya anochecía. Esa flor era sin duda una de las más hermosas que pude presenciar en toda mi vida, y el hecho de que me haya costado conseguirla le daba un toque más especial. Pero no sabía cómo funcionaba, me la tenía que comer, ni idea. O qué efectos tendrá el comerme eso y meterlo en mi cuerpo. Llegué muy lejos para morir por la planta que estaba buscando. Así que primero lo probaría con una de las ratas que tenía, después de todo es lo que hacía también para probar mis medicamentos y ver si es seguro para los humanos, ya que las ratas y los humanos somos más parecidos de lo que parece. Muy bien, prueba número 1. Hice un pequeño extracto con la flor del lirio y se lo hice tragar a esa rata. Al parecer los efectos no eran inmediatos, pero sería paciente. La devolví a la jaula, pero la apartaré de las demás ratas para así poder distinguirla. Así que salí un momento a buscar algo de comer ya que no lo hice en días. Volví. Y había encontrado un pequeño conejo y me lo comería con un poco de arroz que compré en el pueblo. Pero ¿qué diablos ocurrió aquí? La jaula en la que dejé a esa rata está vacía y destrozada. Es como si esa rata hubiera escapado a mordiscos de ahí, lo sé porque miro la marca de sus dientes en las rejas, tenía que encontrarla rápido, ya que esa rata era mi primera prueba. Y la encontré. Estaba devorando al resto de ratas que yo tenía apartadas. Quedé atónito con esta escena, es como si a la rata se le salieran los ojos y seguía viva. Rápido agarré una pala que tenía, que era para quitar la nieve de la puerta, y empecé a pegarle bien fuerte a la rata, tan fuerte que le deformé todo el cráneo, pero la rata seguía moviéndose, no sabía qué hacer, esa maldita rata no se moría. Pero justo en ese momento, un rayo de sol emanó de la ventana cercana que tenía cerca del cuarto, haciendo que este se iluminara por completo, pero en eso vi como esa rata empezó a descontrolarse, es como si se estuviera quemando viva, yo solo vi como la rata se empezó a desintegrar y se hizo polvo. Sin quedar nada de ella. Al día siguiente me enteré por la boca de unos campesinos que en un lugar cercano no muy lejos de aquí, había un joven de unos 20 años de edad que busca desde ya un buen tiempo algún médico que lo podría tratar de su mal. Al parecer ese muchacho se negaba a morir. Muy bien, él entonces sería mi primera prueba en humanos. Cuando llegué, me dijeron que el chico ya no le quedaba mucho tiempo de vida y que ya no se podía hacer nada para evitar su muerte. Cuando lo vi era un joven bastante delgado y apuesto, con una piel blanca como la nieve, pero en cierto sentido empaticé con él, ya que me dijeron que el tipo se negaba a morir. Tal vez él y yo no seamos tan diferentes al final de todo. Él solo me miró con una mirada algo fría y de indiferencia, es como si el chico fuera de pocos amigos, ya que no quiso hablar. Preparé el mismo extracto que le había dado a la rata, y se la di para que la bebiera. Y por primera vez el tipo me empezó a hablar diciéndome en un tono algo egocéntrico: ¿qué será de mi persona si me niego a beber esto? Noté, por su tono de voz, que el tipo dudaba de mi remedio, pero tenía que hacer que se la tomara, para así ver qué efectos tendría en él, a lo mejor también podría curar su enfermedad que padecía desde que nació, así que le respondí del tono más amable posible, ya que ya me pasó varias veces que mis pacientes se negaban a tomar mi medicina, ya tenía algo de experiencia con eso. Como sabe mi señor, su frágil cuerpo no podrá aguantar, no más allá de los 20 años al menos, hago lo que está a mi alcance, para así tratar su valiosa vida, aunque sea un poco más de tiempo. Al final logré convencerlo, pero se lo tomó de mala manera.
inmediatamente después de tomársela, lo mandé para que se recostara, tenía que esperar para ver lo que pasaba, y ver qué efectos presentaba en él. Pero si los efectos son los mismos, ¿qué tenía que hacer para no sucumbir con el sol? No lo sé. Solo me queda muy poco de la flor para hacer una dosis más, ya no podía hacer más pruebas, porque dudo que ese demonio me ayude a encontrar más. Espera un momento. El demonio dijo que la flor solo florece durante el día, eso es. Ya encontré la clave para vivir para siempre, finalmente entendí bien los efectos de esa flor, por supuesto que idiota. Ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Lo único que debo hacer es... Merecías morir, imbécil. Médico incompetente. Tu remedio no me sirvió para nada, es solo una más del montón. Maldita sea. ¿Qué le está pasando a mi cuerpo? Esto no entiendo. ¿Qué rayos me dio ese doctor loco? Nunca antes me sentí de esta manera, me siento más fuerte y con energías. Con estas fuerzas ahora sí siento que puedo matar a todos los seres que existen.